Estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile y nuestra siguiente invitada es Lucía Dammert. Ella es académica de la USACH y directora de Espacio Público. Bienvenida, Lucía. Gracias por la invitación. Bueno, Lucía, tú eres cientista política, muy destacada y experta además en temas policiales, reforma de carabineros, ha estado muy activa en eso. De hecho, vamos a hablar de una encuesta que trae muchas hallazgos interesantes, pero quiero partir por el cambio de ministro del Interior que ha pasado recién, Sí. ¿no? ¿Qué crees tú que es lo más importante que el exalcalde Rodrigo Delgado tiene que lograr y qué error no debiera cometer de ninguna manera? Sí, el exalcalde tiene un tremendo desafío. Está Sí. poniendo todo su capital político en un gobierno que está terminando y en un gobierno que pareciera ha tomado la decisión de efectivamente no reformar carabineros y no reformar el sector. Entonces, lo que esperamos del alcalde, que además ha hecho una buena gestión en su municipio, además tiene una visión bastante amplia de lo que es la política cotidiana y la relación con la comunidad, es que abra un poco las puertas para pensar que sí va a haber un cambio, que efectivamente vamos a lograr una transformación del sector seguridad, que Carabineros no va a seguir siendo un espacio súper cerrado y autónomo, y que además va a escuchar a la ciudadanía. Yo creo que ese sería algo bien importante. Y además, dentro del Ministerio del Interior, sí creo que también sería importante que le haga una señal respecto a la migración. Por ejemplo, sería fantástico que el ministro deje de estas puestas en escena de las deportaciones, que no ayudan en nada más que estigmatizar a la población migrante y que efectivamente podrían ser un sello de una relación distinta con la ciudadanía. Justamente, digamos, la acusación constitucional contra el exministro Víctor Pérez tuvo que ver con su control o no control del orden público en el paro de camioneros, al no haber aplicado la ley antibarricada y entonces, a juicio de quienes lo acusaron, crear un doble estándar y en el caso de Pío Nono, obviamente, en no haber actuado de la manera que se esperaba de él, en el caso de este joven que fue, después de un impulso, arrojado al río Sí. Mapocho. Entonces son temas que están vinculados esencialmente con la fuerza policial, el control del orden público, que está a la base de, digamos, de un trabajo en el Ministerio del Interior que ha sido cuestionado, especialmente después del estallido social. Entonces, ¿por qué crees tú que el gobierno no va a hacer esta reforma si además acaba de nombrar este comité de coordinación de menos miembros en que la idea era justamente tomar tanto el proyecto que había alcanzado a hacer el exministro Blumel Sí. en su periodo, con el proyecto del senador Arboe y otros en el cual tú también fuiste parte de ese grupo? O sea, hay muchos insumos ya como para realmente ir adelante en la reforma. ¿Por qué crees tú que el gobierno realmente no lo va a hacer? Bueno, por lo menos el ministro Pérez no fue muy claro en que iba a avanzar con las propuestas, porque esta unidad que creó, cuando la creó dijo que le da 60 días para definir qué hacer, cuando en realidad lo que hay que hacer está súper definido y no solamente está definido por un grupo, sino transversalmente hay acuerdo en los especialistas de lo que debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué es lo más urgente? Mira, lo primero yo creo es efectivamente limitar los niveles de autonomía policial, que van desde cosas tan simples como las declaraciones en contra del contralor, ¿cierto? Que uno diría están en el límite de lo que uno debería tolerar como gobierno. Lo segundo, evidentemente también disminuir un poco los gustos comunicacionales que a veces se da a la institución, ¿cierto? Que crean la unidad y al día siguiente sale con que van a hacer el cambio de alto mando sin ninguna vinculación necesariamente con lo que hace la política. Y además creo que tendremos que entrar en la discusión de este nuevo ministerio, el Ministerio de la Seguridad, porque la realidad es que Rodrigo Delgado entra a un ministerio donde históricamente el ministro ha sido part-time dedicado a seguridad. Y ahora va a tener que ser full-time y además full-time política, y eso es muy difícil. Y él ya declaró, de sus primeras declaraciones fue que el tema de reforma de carabineros era uno de los temas más importantes. Lucía, también en el informe de la comisión del senador Arboe, uno de los temas también es que esto sea una reforma en serio y no como una modernización, digamos, como unos pequeños cambios para que todo siga igual. Y también mucha énfasis en nueva formación a los carabineros, en separar los trabajos que tienen que hacer. En ese sentido, ¿cómo sería lo que el nuevo ministro Delgado podría hacer en su periodo? ¿Qué de todo eso puede alcanzar a tomar? Mira, el ministro tiene muy poquito tiempo, tiene no mucha voluntad política superior y tiene además un año electoral y en los años electorales, así como en Estados Unidos,
aparece el ofertón comunicacional sobre seguridad, ¿cierto? Desde las policías locales hasta aumentar policías, que ha sido lo que nos ha pasado. El ministro tiene que dejar un acuerdo político transversal que instale la agenda de los próximos 10 años de transformación del sector, donde por supuesto está el nuevo ministerio y están los cambios en las policías. Eso significa empezar con algunas cosas. No le vamos a pedir al ministro que lo haga todo, pero que instale esa agenda con un acuerdo político que no se discuta nuevamente volver a cero en la próxima elección y evidentemente donde lo primero sería revisar, por ejemplo, esta diferencia gigante que hay entre suboficiales y oficiales, donde tú ves al tío del cabo segundo que falleció, que fue impactado por una bala, quejándose de las pésimas condiciones. Exactamente la misma institución que meses atrás uno sabe que los oficiales han estado vinculados con malversaciones de miles de millones. Entonces, no podemos perder la legitimidad de la institución. La ciudadanía tiene que querer a su institución policial y la única forma que eso suceda es que sea una institución que no discrimine, que no sea violenta, que tenga un trato justo y que las responsabilidades sean responsabilidades políticas y también profesionales. Bueno, justamente en este estudio que se llama Construyendo y Destruyendo Legitimidad, se establece cómo Carabineros ha ido perdiendo esa legitimidad con todos los casos, Paco Gate, Operación Huracán, etcétera, y lo difícil que es reconstruirla, ¿no? O sea, hay ahí, digamos, una base tan profunda de decepción de las personas con la institución. ¿Y cómo se arregla eso en el corto plazo? Porque esta es una situación que se repite, digamos, permanentemente. El control del orden público, desde luego, el control de los actos de violencia, respetando estándares de derechos humanos. Eso es una necesidad de hoy, no de 5 años más. Así es. Y se puede reconstituir con facilidad si uno deja de hacer lo mismo que ha venido haciendo por todo este tiempo. Sí. Cuando efectivamente ocurrió el incidente en el puente Pionono, ¿por qué salieron a los 5 minutos a decir que estaba detenido? ¿Por qué a los 10 minutos empezaron a establecer mecanismos comunicacionales desde la institución con mensajes que eran totalmente contrarios a las miles de grabaciones que habían del momento? Luego, ¿por qué se trató de pasar una historia falsa? Como bien dijo la fiscal Chon, de lo que estaba sucediendo? Esas son las cosas que deslegitiman a la institución. Si hubiera ocurrido exactamente lo mismo y hubiera habido una comunicación distinta, incluso pidiendo disculpas, incluso reconociendo que puede haber sido un error individual, personal e incluso institucional, la ciudadanía miraría con otros ojos el accionar institucional. De hecho, ese carabinero fue dado de baja. Sí. Pero finalmente... Pero después de que lo defendieron, digamos. Después que lo defendieron, después de que aparecieron un montón de cosas, y lo más complejo es que vuelve a aparecer la sensación de que este es un hecho individual. Claro. Donde el que paga es el último, el que tiene menos poder. Pero ¿dónde está su superior? Ese superior que tomó la decisión de salir a decir que acá no había pasado nada, o el otro superior que llamó a decir que estaba detenido. Bueno, necesitamos que eso no vuelva a ocurrir, porque la ciudadanía está dañada en la relación con la policía. Está dañada por lo que ha visto que sucedió en los últimos muchos años, pero especialmente en los últimos meses. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación y de acción distinta. Sí. Lucía, parece también que hubiera parte de personas del mundo político o también quizás dentro de Carabineros, estoy especulando acá, que no comprendieran cabalmente qué significan los derechos humanos, en el sentido de que aunque una persona esté desarrollando una conducta violenta y delictiva, no pierde sus derechos humanos. Es decir, no porque la persona esté destruyendo, como digo, o comportándose de manera ilegal y violenta, significa que el carabinero tiene derecho a traspasar sus derechos humanos. Eso es como algo tan básico que no se comprende, digo, por parte de sectores políticos que a veces dicen, no, pero ¿por qué los critican? Después ellos tienen que meterse ahí donde nadie quiere ir y controlar a gente y tienen que usar las herramientas que puedan, pero también dentro de Carabineros como que no hubiera esa comprensión, ¿o sí? Sí, yo creo que ahí también hay que reconocer que los mensajes son muy importantes. Si uno es un carabinero y escucha que el ministro del Interior dice, bueno, pero ellos hacen lo que pueden con lo que tienen, bueno, relativizas, ¿cierto?, la importancia de la protección de los derechos humanos. Es verdad que las protestas no se pueden resolver con policía, porque las protestas tienen un componente claramente político. Pero también es cierto que necesitamos a la policía para enfrentar los hechos criminales que ocurren. Después de todo este tiempo, ¿cómo es posible que la inteligencia policial
no ayude, ¿cierto?, a tener una respuesta. Y lo que tenemos nuevamente es casi el enfrentamiento uno a uno entre la policía, y eso es muy dañino para la policía y para la ciudadanía. Y creo que hay que avanzar con mecanismos de transversalización de lo que es la formación en derechos humanos, que nada más ni nada menos que entender que el rol de la policía se acaba en aquel momento donde efectivamente empieza la violación de los derechos de los otros. No por nada tenemos unos carabineros detenidos por tortura. No por nada tenemos más de 5.000 denuncias de violación de derechos humanos. Entonces, ya no son casos particulares, sino es un problema institucional, pero yo soy de las que cree que se puede cambiar, que esto no es un problema final, sino que tenemos que hacer un cambio estructural donde todos estamos llamados a participar. Desde ese punto de vista, Lucía, en tu experiencia comparada, ¿hay países que resuelvan, qué países, digo, tienen que, por supuesto, haber, que resuelvan de mejor manera las situaciones de protestas que una porción minoritaria empieza a tener conductas delictivas o vandalizantes, como pasó de hecho para el aniversario del 18 de octubre, que había sido un día bastante tranquilo hasta que empiezan a quemar dos iglesias, donde también hubo la crítica de que Carabineros no actuó y como que había quedado afuera? Sí, hay países que han logrado mejorar la relación de la policía con la comunidad en situaciones de orden público, pero también en los últimos, yo te diría, en la última década nos hemos dado cuenta que la reforma policial es un proceso permanente, porque la forma como la gente se expresa en la calle ha cambiado. Antes la policía o el gobierno hablaba con el dirigente que llamaba a la marcha, llegaba a una negociación de ciertas cosas y con eso las cosas se arreglaban. Hoy día tú tienes marchas en Hong Kong, incluso en Estados Unidos, violentas, y la policía muchas veces no tiene las herramientas para enfrentar problemas políticos. Y hay países donde se ha dado cuenta, y yo creo que Carabineros trató de hacer eso, que lo peor que puede hacer la policía es estar ahí presente, instigando la violencia, y lo que hace es se retrocede. Inglaterra, Irlanda, varias experiencias de ese estilo. Pero hubo muchas críticas ahora cuando al parecer esa fue la estrategia o la táctica y terminaron dos iglesias quemadas. O sea que también es como que se quemaron a vista y paciencia, digamos, de los carabineros y de las personas que estaban ahí. Sí, es verdad, pero en el caso específico de las iglesias, yo creo que Carabineros hizo bien en salir del radio, donde no tenía que estar para evitar la confrontación. En el caso de las iglesias, yo imagino que sabiendo que eran lugares que iban a ser probablemente fuentes de violencia, deben de haber colocado cámaras y múltiples otros mecanismos para tener evidencia para hacer un caso judicial. Lo extraño sería que eso no ocurriera, porque si tú miras el mapa, ¿cuáles otros lugares podrían haber sido, digamos, targets? Pocos otros. Y estuvimos meses preparando el 18 de octubre. Entonces, también creo que hay otras herramientas del trabajo policial. No solo el trabajo policial es ir al choque. Claro, sino previo, ¿no? Previo y después posterior. Sí. Y en ese sentido, la violencia en la Araucanía es un problema que se arrastra por décadas, ya gobierno tras gobierno, y que cada vez además la violencia escala de una manera en que ya parece como imposible de controlarse. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que podría o debiera hacerse allí? Sí, no, yo creo que lo que pasa en la Araucanía es un problema político, que tiene un componente criminal que está en otro capítulo de ese libro. Y que efectivamente parte importante del problema político ha sido el racismo, el clasismo, la falta de entereza de mucha del mundo político, del mundo empresarial, para entender lo que significan los derechos humanos de los pueblos originarios, ¿cierto? Que tienen una cosmovisión distinta respecto a las tierras, y que efectivamente es bien difícil pedirle a un pueblo, después de tantos años de una presión muy grande, donde los mayores niveles de pobreza están en sus comunidades, que sigan aceptando, que sigan esperando, cuando lo que recibe muchas veces el Estado es la violencia policial. Porque esto que hemos visto acá en la Plaza Italia, en la zona de la Araucanía, se han repetido muchas veces. Sí. Lucía, ¿y qué pasa con lo que dices tú, actos criminales o terroristas, digamos, como se califican también, no sé, el cabo que acaban de matar, los camioneros asesinados? O sea, ¿cómo se enfrenta esa parte? Digamos, no el problema político, sino el problema directamente delictual. Sí, el capítulo criminal se enfrenta con inteligencia y capacidad policial. Si tú tienes una banda que está vendiendo madera de forma ilegal,
que eso probablemente constituye además criminalidad organizada, necesitas usar el Estado de Derecho. Los fiscales, las policías, las dos policías, ¿cierto? La búsqueda de información, la construcción del caso y finalmente detener a aquellos que están vinculados. Lo que está pasando, ¿no?, es que hablamos de criminalidad, pero después cuando no logran constituir los casos. Por falta de pruebas, por pruebas tomadas de manera ilegal, por... Bueno, en el caso de lo que pasó en el metro, pareciera que por pruebas que fueron editadas, por lo menos es lo que dijeron en el último caso que se ha conocido. Yo creo que en el caso de la Araucanía hay una muy grande dificultad para construir los casos y hay una enorme audiencia para creer en las definiciones de los hechos criminales, ¿no? De que hay, no sé, marihuana en las comunidades, que las comunidades tienen tal y tal negocio. Si es así, necesitamos de capacidad policial para hacerlo. Eso es el Estado de Derecho. Lo que no debe pasarnos es que por creer que eso es así, terminamos enajenando la relación con un pueblo que es central para la construcción de la nueva nación. Sí, tú tocaste un punto clave que es el tema de la inteligencia o la falta de inteligencia en este caso para proyectar lo que puede venir hacia adelante y obviamente prevenirlo, tomar las medidas. ¿Cómo se desarrolla eso y en qué minutos se perdió en Chile alguna vez? ¿Hubo, digamos, en el Chile democrático, inteligencia policial? ¿Qué pasó? Sí, yo creo que hay inteligencia y ahí volvemos al inicio, Paula. En realidad, como no hay control civil sobre la policía, la inteligencia terminó siendo utilizada para crear la Operación Huracán, donde gente inocente fue a la cárcel, donde creímos, porque no queda otra más que creer a la policía. Y eso no es bueno en un Estado democrático. En un Estado democrático el poder político tiene que tener capacidad de realmente mirar lo que hace la policía y tener también formas distintas de enterarse de las cosas que están sucediendo, porque si no solo tienes un canal. Y por eso es que el ministro Chadwick sale y repite lo que le dice la policía, y por eso es que en Operación Huracán lo mismo. Entonces, tiene que haber inteligencia policial. Chile ha invertido miles de millones en formación, en tecnología, en viajes, etcétera, para tener inteligencia policial, pero necesitas que la inteligencia policial, vinculada no a la investigación criminal, que para eso está el Ministerio Público, tenga verdaderos mecanismos de limitación de la autonomía. Y por supuesto, necesitas una Agencia Nacional de Inteligencia mejor, más moderna, probablemente con capacidades mucho más robustas. Hoy en día los problemas de criminalidad con lo que viene en la pospandemia solo van a aumentar. Y por ende no solo necesitas policías en la calle, sino necesitas policías con inteligencia y también gobiernos con mano inteligente más que mano dura sin inteligencia. ¿Y por qué van a aumentar? ¿Por los niveles de mayor pobreza? ¿Por qué va a aumentar la criminalidad pospandemia? La criminalidad en general tiende a aumentar cuando hay mayores niveles de crisis económica. Efectivamente los países desiguales está tendiendo a aumentar, pero frente a la crisis económica, el desempleo, uno puede ver un aumento de la violencia cotidiana y de la criminalidad, pero también en una situación de falta de legitimidad institucional, uno podría pensar que aquellos grupos más organizados en algunos territorios pueden tener también la intención de ganar más poder a nivel territorial. Como ¿cierto? aprovecharse de la situación, digamos. Por supuesto, porque en el fondo Chile tenía una gran ventaja al lado de América Latina, y era que la policía era querida y respetada. Y eso es algo que se ha perdido básicamente por la falta de control civil sobre la policía, porque alguien tiene que vigilar a los vigilantes. Lucía, del estudio este que publicaron ustedes en CIPER académico, Construir y Destruir Legitimidad Policial, me llamó la atención que las personas tenían una evaluación de carabineros dependiendo de la actividad. O sea, en algunas actividades los evaluaban muy bien, en otras mal, y que en general los evaluaban muy bien en aquellas actividades no esenciales de su papel. ¿Podrías elaborar un poco más eso y por qué? Es muy interesante lo que ha pasado cuando hace 5, 8 años uno decía que Carabineros tenía la mejor percepción ciudadana. Era verdad, pero esa percepción estaba mucho más vinculada al tránsito, estaba mucho más vinculada a la ayuda que brindan cuando hay un terremoto, a la percepción de que Carabineros, que además es una realidad, responde con mucha rapidez. Digo, estuvo hasta en Antuco, ha tenido una capacidad de respuesta muy grande en un montón de temas,
porque además también se convirtieron como en la olla donde la política les dice resuelvan, ¿cierto? Claro. Cada vez que hay algún problema, Carabineros, bueno, pero en el centro de su labor, investigación, lucha contra el crimen, prevención del delito, eran mucho menos valorados o evaluados. Y esto ha ido creciendo abiertamente en los últimos años, porque en definitiva, ya incluso en estas partes de protección, donde uno decía, bueno, finalmente no son corruptos, finalmente están haciendo la pega, con todos estos casos que han habido, eso ha caído. Sin embargo, para todos los que creen que acá estamos en una situación hiper final, la verdad es que todavía hay un porcentaje importante de la gente que valora esta parte de la institución. Y por ejemplo, durante el COVID, la peor parte del COVID, la confianza en la policía volvió a crecer, porque la ciudadanía todavía, y Chile es un país muy temeroso, sí quería o sí quiere una policía que la proteja, pero no quiere una policía que sea violenta, que sea discriminadora. Entonces ahí se logra hacer una diferencia y ahí es donde el ministro Delgado, junto con la policía, tiene que reconocer que tiene que volver a los temas principales, que no son las salidas comunicacionales ni los viajes, sino principalmente controlar y prevenir el delito. Sí, también es muy interesante el estudio, una parte en que se concluyen ustedes que esa tan buena percepción previa impedía las transformaciones necesarias, porque estaba como previo a Operación Huracán y previo a Paco Gate y previo al estallido, desde luego, esta idea de que era una institución muy querida, muy valorada y que eso también fue una fuerza que impidió las transformaciones o que no las incentivó. Es contraintuitivo, ¿no? Uno piensa en una institución que está bien, va a querer naturalmente evolucionar a algo mejor y en general aquí pasó que fue como lo contrario, ¿no? Sí, porque en realidad la institución evolucionó, pero hacia adentro, decidida por ellos y ante ellos, especialmente por el grupo, digamos, más bien oficial. El problema es que la confianza inhibió a la política de hacer los cambios. No hay que olvidar que en el 89 se propuso sacar a Carabineros del Ministerio de Defensa y solo se logró hacer muchísimos años después. Porque la política decía, pero ¿qué me voy a meter en un problema si Carabineros la ciudadanía lo quiere? Lo quiere mucho más que a la política. Entonces, por eso es que en los últimos 5 gobiernos, ¿cuál era el principal objetivo de la política? Aumentar la dotación y aumentar el presupuesto. No ofrecía mucho más en las propuestas de gobierno porque no era visto como un problema. Y de nuevo, el gobierno tiene la obligación de gobernar la policía. Gobernar la policía no significa atarla de manos, ni significa politizarla, sino por el contrario, significa permitirle que haga su labor bien, pero con un respaldo y con una responsabilidad política distinta. Y también establecieron ustedes que esta política comunicacional muy desplegada de Carabineros, de una relación como bien privilegiada con los medios de comunicación, también iba tapando todas estas otras problemas que estaban surgiendo. Desde ese punto de vista, ¿cuál sería una relación sana o adecuada, digamos, comunicacional entre la institución y los medios? Vía el Ministerio del Interior, probablemente, ¿no? Hay varios estudios sobre esto, internacionales sobre Carabineros, que muestran que la capacidad de relaciones públicas es enorme y en algunos casos está vinculada con la entrega de exclusivas a algunos medios, con esta relación de, bueno, yo te paso un caso que está saliendo, te hago la nota, y es cuestión de ver los noticieros hoy día, hoy ya menos, pero en el marco del COVID mucho más, donde las notas eran casi envasadas, ¿cierto? La cámara perfecta de la policía. Entonces, eso generaba también que en el mundo comunicacional hubiera mucho menos interés por aquellos casos que eran más complejos. Y todos los casos complejos se terminaban presentando como situaciones de una manzana podrida o de un problema específico. La policía tiene que tener una posibilidad comunicacional, sin duda, pero eso tiene que ir por el canal del gobierno. Entonces, si estamos como concluyendo, Lucía, el ministro Delgado tiene que realmente ponerse los pantalones o la falda, digamos, para no ser machista, con Carabineros y realmente desarrollar un liderazgo que hasta ahora el poder político no ha tenido. De todas maneras, tiene que sentar las bases de lo que significaría una nueva forma de entender la seguridad ciudadana en Chile. Y esa nueva forma significa tener gente civil con experiencia y experticia, no
gente del mundo de la política que rota en el Ministerio del Interior. Significa también transparentar la información, significa permitir que en el debate constitucional la ley orgánica de Carabineros salga de su rango constitucional para poder transformarla. Y además yo creo que instalando este acuerdo político, empezar a dar los primeros pasos para dar las señales que la próxima vez que haya una marcha y que haya algún problema entre Carabineros y los marchantes, no tengamos que escuchar inmediatamente una versión antojadiza, muchas veces autoprotectora de algún miembro de la institución, sino que escuchemos al rol político que corresponde, que es el Ministerio del Interior. Lucía Dammert, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Gracias a ti. Y ustedes, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Nos vemos la próxima semana.